Cordial saludo, bienvenido a un nuevo curso de pruebas saber y matemáticas 23.2. Les habla el licenciado José Ángel Medineta Alfaro. Aquí les presento el link de la prueba para que ustedes, antes de ver el video, realicen la prueba y después ven el video para que puedan hacer la retroalimentación. Nuevamente, bienvenidos. Analicemos la primera pregunta. Dice, la tabla muestra el número de estudiantes que ingresaron en una universidad en los últimos 5 años. Tenemos acá una tabla de datos. Y pregunta, dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los datos de la tabla ordenados de menor a mayor el número de estudiantes? Si nosotros nos damos cuenta aquí, bueno, el número menor aquí sería el año 1, ¿no? Que es 4000. Entonces miramos acá, esta corresponde, ¿cierto? Esta también corresponde, esta no corresponde, y esta no corresponde, porque aquí dice 5 y es el año 1. Entonces nos quedaría la opción A y la opción B. Seguimos con el número que sigue 5, 4500. Mire, 5, 4500 y aquí dice 2, 6000. También es incorrecto. Por lo tanto, la respuesta correcta, como acabamos de ver, es la opción A. Analicemos la siguiente pregunta. Dice, en una bodega de 10 metros de ancho, 10 metros de profundidad y 12 metros de altura, se planea almacenar la mayor cantidad posible de cajas cúbicas de 2 metros de lado. Jorge efectúa el siguiente procedimiento para calcular la cantidad máxima de cajas que se pueden almacenar en la bodega. Entonces, paso 1, calcular el área superficial de la bodega. Paso 2, calcular el volumen de la bodega. Paso 3, sumar los resultados de los pasos 1 y 2. Paso 4, calcular el volumen de la caja. Paso 5, dividir el volumen de la bodega entre el volumen de una caja. Respecto a los pasos 1 y 3 que utilizó Jorge, es correcto afirmar que. Entonces, si analizamos el paso 1, que es este, y el paso 3, ¿verdad? Entonces, fíjense. Resulta que si yo tengo una bodega, ¿cierto? Tiene largo, ancho y profundidad. Esto es una bodega. Entonces tiene acá 10 metros de ancho, 10 metros de profundidad y 12 metros de altura. Eso es una bodega. Ahora, yo, si quisiera calcular el área superficial de la bodega, yo lo haría, pero ¿para qué? ¿Para qué calcularía yo el área superficial de la bodega? Pues yo lo haría como si fuera a pintar la bodega, ¿cierto? En todas sus caras, ya sea de forma externa o interna. Si yo quiero pintar la bodega, ¿ya? Entonces yo calcularía el área superficial. Pero lo que yo quiero es, aquí lo que pide el ejercicio es para calcular la cantidad máxima de cajas que se pueden almacenar dentro de la bodega. Es decir, lo que yo quiero calcular aquí, lo que Jorge quiere calcular es la capacidad de la bodega. Para uno calcular la capacidad, lo único que necesita calcular uno es solamente el volumen, ¿ya? Entonces este paso 1 es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque yo no necesito calcular el área superficial de la bodega. Yo lo que necesito calcular es el volumen de la bodega. Y después calculo el volumen de la caja y ahí sí me doy cuenta cuántas cajas caben dentro de la bodega. Entonces, el paso 1 y 3 que utilizó Jorge, pues deben eliminarse, como manifiesta la B y como manifiesta la D. Estas opciones se cancelan. Ahora, ¿por qué deben eliminarse? Bueno, la opción B dice, porque el área superficial se obtiene la capacidad de la bodega. Esto que está aquí es falso. Porque el área superficial no va a obtener la capacidad de la bodega. Lo que va a obtener la capacidad de la bodega es el volumen, ¿ya? Como dice acá. Porque solamente calcular el volumen se obtiene la capacidad de la bodega. Entonces, por esa razón, la opción D es la opción correcta. Analicemos la siguiente situación. Dice, en la gráfica se presenta la probabilidad de que una variable tome los valores de x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. Aquí están los valores, ¿no? Entonces preguntan acá, ¿cuál de la tabla muestra los valores que tienen asociada una probabilidad menos que 0.1? Si nosotros miramos el gráfico, los valores que tienen una probabilidad menos que 0.1, primero miremos, aquí está 0.1, ¿cierto? Entonces lo que está menos que 0.1 serían estos, x sub 2, x sub 5 y x sub 7. Entonces, pues lógico que nos quedaría de opción de respuesta la C, x sub 2, x sub 5 y x sub 7.
Analicemos la siguiente pregunta. Dice, la figura muestra una cancha de fútbol y sus medidas. Entonces dice, si una persona da 15 vueltas a la cancha, ¿cuántos metros recorre en total? Vamos a suponer que la persona, pues, lógicamente, nos da la vuelta sobre el perímetro de la cancha, sobre todo este perímetro. Entonces, si nosotros miramos el perímetro, acá mide 60, fíjense 60, o sea que este lado mide 60, 90 y este lado mide 90. Si yo sumo, ¿verdad? 60 más 90 da 150, más 150, 300. O sea que la cancha tiene un perímetro de 300 metros. Ahora, si da 15 vueltas, multiplicamos por 15, 5 por 3, 15, llevo una, 3 por 1, 3, sino que llevo 4 y agrego todo 0. Se llama multiplicación abreviada. Sería 4.500 metros que recorre la persona que da las 15 vueltas. Analicemos la siguiente pregunta. Dice, en un pueblo se cuenta con el programa de corredores comunitarios y se quiere saber qué tan exitoso ha sido. Para esto se registra una tabla de los datos de la cantidad de almuerzos proporcionados durante los primeros 6 meses del año. Dice, uno de los coordinadores del programa plantea la siguiente gráfica para ilustrar los datos. Bueno, aquí tenemos la tabla y de la tabla sale esta gráfica. Ok. Entonces dice acá, la información presentada en la gráfica es, no tengo opciones de correcta e incorrecta. Analicemos entonces. Enero dice que es 1500, pero acá mire que enero está mal, ¿cierto? Acá es 500. Febrero dice 1550, pero acá febrero dice un poquito más de 500. Entonces fíjese que estos dos datos inicialmente están malos, o sea que la gráfica es incorrecta, sea la A o sea la C. Ya estas dos se descartan. La A dice, incorrecta porque los valores de enero y febrero no corresponden a los datos de la tabla. Bueno, eso fue lo que analizamos de forma inmediata, ¿no? Y la C dice incorrecta porque los valores de mayo y junio están muy altos comparados con los demás. El hecho de que esto sea verdad, de que los valores de mayo y junio son más altos que los demás, no me está respondiendo a mí por qué la gráfica está mal elaborada. Por lo tanto, esta opción es incorrecta también. Entonces, me queda como respuesta correcta la A. Estas preguntas son del IFE del año 2022, preguntas que circulan en las redes sociales. Son derechos reservados del IFES. Este video no tiene propósitos económicos y comerciales, solamente se hace de forma académica para que los estudiantes puedan conocer las preguntas de la prueba y prepararse muy bien. Gracias por la atención prestada. Suscríbete a mi canal para más contenido.